Buenos días, alumnos lumbrerinos y alumnos de Virgen del Carmen de nuestra sede de Caraballo. Les saluda el profesor Marlon. Antes de empezar mi clase, yo quiero hacerles recordar lo que más o menos las recomendaciones que le di en la clase pasada, ¿no? Aquí yo tengo mi agüita, si ustedes se acuerdan, con un poquito de lejía. Voy a desinfectar mis manos para poder empezar mi clase. Algo muy importante también, que si papá o mamá de repente van a salir a la calle, ¿no? Siempre llevar su tapaboca, ¿no? Y protegerse hasta la nariz, siempre, ¿no? Siempre hacerle recordar a papá, mamá, papá, si vas a salir a la calle, lleva tu tapaboca, ponte tu tapaboca, mamá, ponte tu tapaboca. Si mamá va a ir al mercado, igual, siempre, en todo momento. Después de haber dado las recomendaciones, vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy vamos a hablar de el género y número del sustantivo, ¿no? Esto es el título que vamos a colocar en nuestro cuaderno de el área de comunicación, ¿no? Vamos a poner la fecha de hoy día, muy importante, perdón, antes de empezar, vamos a poner jueves 23 de abril del 2020, ¿no? Área en el cuaderno de comunicación, vamos a colocarlo, y nuestro tema del día de hoy va a ser el género y número del sustantivo, ¿no? Pero antes de empezar con nuestro tema del género y número del sustantivo, vamos a recordar, ¿no? ¿Qué son los sustantivos? Recordemos que el sustantivo sirve para nombrar a personas, animales o cosas, ¿no? Por ejemplo, acá yo he escrito algunos ejemplos. Lo que yo tengo, por ejemplo, si nombramos a persona, tengo a María. María es un nombre propio, por ende, tiene que estar escrito con mayúscula, ¿no? José es un nombre propio también, por ende, debe ser escrito con mayúscula. Claudio es un nombre propio y también, por ende, tiene que ser escrito con mayúscula, ¿no? Animales como perro, gato, conejo, etcétera, ¿no? Pero si yo ya les he dicho, si ustedes quieren de repente agregar otros ejemplos adicionales, ustedes no se sientan atados, que no puedo poner, no, ustedes usen su imaginación, su creatividad y sigan escribiendo más ejemplos, ¿no? Para que la clase sea amena y para que ustedes puedan aprender también, ¿no? Si hablamos de cosas, por ejemplo, yo tengo mesas, sillas, carpeta, etcétera, ¿no? Y si hablamos de sentimientos, amor, odio, ira, etcétera, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar netamente del género, ¿no? Cuando hablamos de género, a ver, más o menos, profesor, no entiendo, ¿qué significa género? ¿A qué se refiere con género? Existen dos tipos de género, ¿no? Género masculino, que denomina a los varones, y género femenino, que denomina a las mujeres, ¿no? A las niñas, ¿no? Siempre puede ser género masculino y siempre lleva el género, para escribir un género femenino siempre tiene que estar acompañado con el artículo, con dos artículos, que son el artículo el o el artículo los, ¿no? Siempre estos dos artículos van a acompañar al género masculino, ¿no? El o los. El, chicos, acá a ver si la cámara puede enfocar, el no lleva tilde, ¿no? Porque es un artículo. Justamente es un artículo, no es un pronombre. Si el llevaría una tilde acá, sería un pronombre porque se estaría refiriendo a una persona, ¿no? Él, dirían así, ¿no? A esa persona me estaría refiriendo. Por esto, el no lleva tilde porque es un artículo, ¿no? Entonces vamos a escribir algunos ejemplos, por ejemplo. Acá vamos a usar un sustantivo y vamos a escribir algunos ejemplos, usando el artículo el, ¿no? Vamos a poner acá, por ejemplo, el invierno. El invierno. Muy bien, estoy usando el artículo masculino y un sustantivo masculino, ¿no? Entonces este sería género masculino, porque yo no podría decir la invierno, ¿no? Se dice el invierno. A ver, hagamos otro ejemplo. ¿Cómo podría ser? A ver, el reloj podría ser también, ¿sí o no? El reloj, ¿no? Está acompañado por el artículo el y el sustantivo masculino, reloj, ¿no? Entonces esto sería de género masculino. Ahí está. Muy bien. Entonces puedo crear más ejemplos utilizando el artículo el y el artículo los. Por ejemplo, los perros, ¿no? Los gatos, los caballos, puedo hacer el micrófono, ¿no? El cepillo, ¿no? Todo, puedo ir incrementando más ejemplos.
Ojo que ustedes tienen que participar en clase y los papás sobre todo también tienen que ayudar a los niños en el desarrollo de las actividades. Yo he puesto 2 ejemplos, pero ustedes pueden ir continuando y agregando más ejemplos. Como tareita les voy a decir que me pongan 10 ejemplos acá, ¿ya? 10 ejemplos. Ojo, acá me tienen que colocar 10 ejemplos ustedes. Ahora pasemos al género femenino. Un género femenino siempre va a estar acompañado de los siguientes artículos. El artículo la y el artículo las, ¿no? El artículo la y el artículo las siempre acompañan al género femenino. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner solamente 2 ejemplos. Ustedes van a seguir poniendo más ejemplos. Como mínimo me van a poner 10 ejemplos, ¿ya? Vamos a poner acá la mariposa, por ejemplo, ¿no? La mariposa. Mariposa, ¿no? Y si me alcanza otro acá, puedo poner... ¿Qué puedo poner? La carpeta. A ver, vamos a poner la carpeta. La carpeta. La carpeta, ¿no? Porque yo no puedo decir el mariposa, yo no puedo decir el carpeta, no. Entonces vamos a recordar que siempre el género masculino, a ver cámara por favor, al género masculino siempre le va a acompañar el artículo el y el artículo los. Y al género femenino siempre le va a acompañar el artículo la y el artículo las. Ojo que este el no lleva tilde porque es un artículo. Cuando lleva tilde es un pronombre. Y otra cosa que quiero decir es que no usemos un sustantivo propio y juntemos con un artículo. Por ejemplo, yo he escuchado que siempre a veces dicen el Pedro o el Pablo o la María. Así no es la forma correcta de pronunciar el sustantivo y juntarlo con un artículo. Un sustantivo propio nunca debe ser acompañado de un artículo. Simplemente se dice Pedro, Pablo, María. No se dice el Pedro, la María, no. Es una forma incorrecta. ¿Ya, chicos? Ahora sigamos con la siguiente clase. Sigamos acá, chicos. Entonces, en español se dice que los sustantivos tienen 2 géneros, ¿no? Ya sabemos que hay 2 géneros, género femenino y género masculino. Masculino que domina a los varones y género femenino que domina a las mujeres, ¿no? Entonces vamos acá a ver, yo he armado unas pequeñas llaves para poder comprender un poco y ciertas terminaciones. Ojo, chicos, que quiero decir que puede haber variaciones, no quiere decir que siempre van a haber estas terminaciones. Hay que tener cuidado porque acá hay 2 secciones, ¿ya? Ahí lo voy a explicar. Generalmente las palabras terminadas en O son de género masculino. Por ejemplo, niño, carro y patio. Y si yo lo uno con el artículo masculino, que es el artículo el y el artículo los, puedo decir el niño, ¿no? Puedo decir el carro, puedo decir el patio. Entonces tiene concordancia, ¿no? Entonces está correctamente pronunciado, ¿no? También generalmente son de género masculino, las palabras son de género masculino cuando terminan en la terminación N, ¿no? Por ejemplo, el cartón, si lo uno con el artículo, ¿no? El corazón, ¿no? El sillón. Acá yo estoy dando 3 ejemplos de 3 a 2 ejemplos. Ustedes me tienen que poner en su cuaderno, ojo, me tienen que poner 7 ejemplos más, ¿ya? Con ayuda de los papás, por favor, ahí, siempre ayudando a los niños en casa, apoyándolos siempre. Yo quiero que me pongan en el cuaderno 7 ejemplos. Yo no me alcanza la pizarra más, pero ustedes ahí agreguen un poquito más de ejemplos, ¿ya? También generalmente siempre terminan en ere. Por ejemplo, tengo la palabra tajador y la palabra cóndor. Y si lo uno con el artículo masculino, que es el y los, puedo decir el tajador, puedo decir el cóndor, ¿no? También generalmente terminan en S, ¿no? Puedo decir, pero ahí sí puedo usar el artículo los, por ejemplo, uso, ¿no? Los perros, ¿no? Pero uso los carros, ¿no? Los ojos. Ahí utilizo el artículo masculino, que es el artículo los, ¿no? También generalmente termina en E. Por ejemplo, tengo la palabra elefante, tengo la palabra tomate, tengo la palabra cable. Y si lo uno con el artículo, usaría el artículo el, ¿no? El cable, el tomate, el cable. Las excepciones es, mira, si yo me doy cuenta, acá hay una terminación E. Esta palabra termina en E, por eso digo generalmente, no quiere decir que siempre van a terminar, pero por lo general siempre terminan en estas terminaciones, en estas letras de acá, pero acá hay una terminación. Esta palabra, la palabra llave, termina en terminación E, pero sin embargo es de género femenino. ¿Por qué? Porque utiliza el artículo
la, y el artículo la es de género femenino. Yo no voy a decir el llave, yo digo la llave, entonces es de género femenino. Acá también hay una terminación S, por ejemplo, ¿no? Y acá termina la cuchara. Yo no voy a decir, si quiero, por ejemplo, decir en plural, yo no voy a decir digo, los cucharas, yo no voy a decir, yo digo las, utilizo el artículo femenino que es las, y digo las cucharas, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es generalmente, no, siempre hay una o dos excepciones que hay que tener cuidado. Siempre hay que tener presente que los artículos, a ver cámara, por favor, que los artículos masculinos son el artículo el y el artículo los, y los artículos femeninos es el artículo la y el artículo las. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta para poder unirlo con los sustantivos. En el español, chicos, todos los días de la semana son de género masculino, no olvidarlo, ¿ya? Todos los días de la semana son de género masculino, ¿ya? Porque yo no puedo decir la lunes, yo no puedo decir la martes, yo no puedo decir, ¿no? Si todos son de género masculino. Ahora vamos. Bueno, chicos, ahora vamos a identificar el género femenino en los sustantivos. Dice, para identificar el género femenino en los sustantivos, chicos, generalmente no quiere, pero hay excepciones, como también habíamos hablado en los ejemplos del género masculino, hay excepciones, ¿ya? Generalmente las palabras terminadas en A son de género femenino, generalmente, con algunas excepciones. Por ejemplo, acá vamos a ver algunas excepciones, mira. Dice, pero también hay algunas palabras de origen griego terminadas en A, ¿no? Que son masculinas. Por ejemplo, sofá, ¿no? Esta palabra termina en A, pero es masculino, porque no sé, yo no digo la sofá, yo digo el sofá. Está acompañado de un artículo masculino que es el artículo el, ¿no? ¿Nos damos cuenta acá? Entonces, muy bien. Entonces, la palabra tranvía. Entonces, la palabra tranvía también termina en A, como dice, ¿no? La regla, pero hay una excepción, porque la palabra tranvía está acompañada, camarita, mira acá, está acompañada del artículo el. Entonces el artículo el es un artículo masculino. Entonces hay excepciones como en el género masculino. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre, para un truquito que yo les quiero dar, siempre hay que tener en cuenta de que acompañarnos con, por ejemplo, con los artículos masculinos y los artículos femeninos, siempre, para no confundirnos. El artículo masculino el y el artículo femenino la y las. Ahí, para no confundirnos, ¿ya? Ahora también generalmente las terminaciones en las palabras umbre, las terminaciones, por ejemplo, cumbre, y si yo lo uno con el artículo femenino, yo diría la cumbre, ¿no? Si lo uno con el artículo femenino. Las terminaciones ie generalmente son femeninas, porque si yo lo uno con el artículo femenino, yo digo la serie, ¿no? Las terminaciones ion también son de género femenino, porque si yo lo uno con el artículo femenino, la educación sería, ¿no? Las terminaciones tag, ¿no? Lo uno con el artículo, diría la facultad. Las terminaciones dad, acá cámara por favor, enfoca, las terminaciones dad, y si yo lo uno con el artículo, yo digo la ciudad, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces hemos hablado todas estas clases, espero que les haya quedado un poquito claro. Yo les voy a dejar fichas aplicativas para que ustedes en casa lo puedan resolver. Ojo, les pido por favor que siempre la ayuda de los padres sea muy, que sea pieza clave para el aprendizaje de los niños, sobre todo en estos momentos que estamos en hacinamiento, que no podemos salir y hay emociones encontradas y mucho menos los niños queremos. No es lo mismo de repente estar en el colegio que estar acá, que yo esté grabando las clases virtualmente, pero en lo que cabe yo lo voy a tratar de ayudar siempre. Ustedes pueden contar conmigo y no olvidar de hacer las tareas, los ejemplos que quedaron pendientes y llenar las fichas aplicativas que les he dejado, que lo voy a juntar junto a este video. Ya, chicos, muchas gracias. Se despide el profesor Marlon.